Juntos al despertar seguimos, ya me encuentro en la sala de entrevistas, y es que la Directiva 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional explica detalladamente qué hacer ante la ocurrencia de un desastre de diverso tipo. Además, insiste en la necesidad de identificar las vulnerabilidades de cada territorio para calcular de mejor manera los daños. Para conversar sobre este tema tan oportuno en medio de las condiciones actuales que vive el oriente cubano luego del paso del huracán Melissa, pues conversamos con el profesor Miguel Lorenzo Hernández, especialista del equipo de peligro, vulnerabilidad y riesgos del Instituto de Geofísica y Astronomía de la Agencia de Medio Ambiente. Bienvenido, Miguel, y qué bueno tenerlo aquí. Muchas gracias, buenos días, y también les doy las gracias por poder participar en esta entrevista para informar a la población de algunas cosas que quizás, detalles que no tengan y que es importante tenerlos en cuenta. Pues para eso vamos a conversar entonces en los próximos minutos con Miguel. ¿Cuáles son los tipos de peligro que existen y cómo se clasifican? A ver, la Directiva 1 dice bien claro cuáles son los peligros que afectan el territorio nacional. Tenemos que los peligros se van a dividir en peligros de origen natural, que pueden ser de dos tipos, los hidrometeorológicos y los geológicos. Los hidrometeorológicos son los que tienen que depender más de las condiciones atmosféricas, ¿no? Como son los huracanes, como son los huracanes, que es el evento, que eso va a tener varios eventos también, disculpe la redundancia, relacionados con el peligro, los eventos peligrosos. Es decir, que consigo traen el peligro. Sí, pero tenemos que ver que los peligros no están. Uno dice un huracán y no es el peligro, porque un huracán puede ser categoría 1 y no provocar muchos daños. Sin embargo, cuando estamos hablando de peligro, hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta, como es las condiciones del terreno, como es los efectos que pueden tener que sean nocivos y que pueden estar presentes en eso. Por ejemplo, en un huracán, digamos que es un evento hidrometeorológico, ¿cuáles son los peligros que van a estar presentes? Que ahora los hemos pasado ahora con el Melissa. Van a estar los efectos de las lluvias, intensas lluvias, peligros de intensas lluvias. Los huracanes traen aparejado, bueno, pues las lluvias estas que son intensas pueden provocar inundaciones. Cuando está la inundación es el peligro, la inundación porque es el que puede poner en riesgo las vidas de las personas y de los bienes. Y los bienes materiales. Y la crecida de ríos también. La crecida, todo lo que deriva, por ejemplo, lo que hemos visto ahora. Después las presas se hicieron en la voluntad hidráulica. Las presas pues no se pueden, digamos, verter por la libre, ¿no? Tiene que ser regulado como se ha hecho, pero eso va a aumentar el caudal de agua que va a llegar a los distintos escenarios. Los escenarios de peligro son los que nosotros tenemos que estudiar. Estos estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo son estudios territoriales. No es que yo vaya a hacer una importación de algo que sea, de un equipo que se tenga radionúcleo, un equipo que tenga un virus muy peligroso y tenga que hacer una evaluación de riesgo. No, estos estudios son territoriales, por lo tanto, vamos a ver cuáles los peligros que están en esas comunidades, en esos territorios que vamos a estudiar. Por ejemplo, digamos, estudiamos las provincias tienen los municipios. ¿Cómo lo hacemos? Primero es... viendo las características de cada lugar. Sí, pero vamos a tener un grupo multidisciplinario nacional primero, que es el que va a trabajar con por ejemplo, yo soy coordinador de los estudios que tienen que ver con la sanidad, tanto animal, vegetal, como humana. Entonces, en cada provincia vamos a tener un coordinador de los estudios y vamos a determinar un coordinador específico para un estudio específico. Por ejemplo, dijimos que los peligros se van a dividir en peligros naturales, peligros de origen tecnológico y peligros de origen sanitario. En los peligros de origen hidrometeorológico, vamos a tener las inundaciones por intensas lluvias, las afectaciones por los fuertes vientos,
los deslizamientos de terreno, las... crecidas de ríos hablábamos también. Sí, las crecidas del río, pero que eso va a provocar inundaciones. Todo eso va a provocar inundaciones. La inundación es el peligro fundamental ahí. Y se refería también a, esta es la parte hidrológica, ¿no? Hidrometeorológica. Hidrometeorológica, sí. Me corrige. Y la otra que se refería a la los peligros geológicos. ¿Qué son? Los que son de origen, digamos, tectónico, como los sismos, ya, como los maremotos, como los deslizamientos de terreno, y están los tecnológicos, que todos los hemos tenido no hace mucho tiempo, en tiempos recientes. En los tecnológicos tuvimos el supertanquero de Matanzas, el Hotel Saratoga y otros, por ejemplo, hubo un huracán en Cuba. Que no son causados por naturales, por causas naturales. Por causas naturales. Los tecnológicos son causados por la tecnología. Cuando no se maneja bien la tecnología. Esos tienen, hay una cátedra en el instituto que se llama Cátedra de Seguridad de la Industria. Que ahí está la industria nuclear, la industria química, la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Y los peligros sanitarios tienen que ver con la sanidad humana. En primer lugar, las epidemias. Ya tuvimos el COVID en Cuba, fue una pandemia y es un desastre sanitario, un verdadero desastre. No a nivel de Cuba, a nivel mundial. Tenemos ahora esta epidemia de chikungunya, las arbovirosis, que el dengue lo tenemos bastante pegadito a nosotros ahí, es muy cariñoso, no quiere irse de Cuba, y bueno, desde los años 80 estamos enfrentándolo. También tenemos los desastres sanitarios en los animales. Si no, el 63% de las enfermedades emergentes, o sea, las enfermedades como el COVID, que nos impactan de una forma extraordinaria, provocando muertos, provocando personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Mira, ahora con el chikungunya vemos que la discapacidad es la inflamación de las articulaciones. Hay personas que he visitado algunos lugares que ha diezmado, no hay casi nadie trabajando y entonces tienen secuelas. Esto es en el estudio de PBR de origen sanitario en animales, que se llaman episodias, que son las epidemias en los animales. El 63% de las enfermedades, les dije, emergentes que existen son de origen zoonótico, o sea, pasan de los animales al hombre. Las enfermedades zoonóticas son las que van de animales al hombre o del hombre a los animales, indistintamente. Ahora bien, Miguel, disculpe que lo interrumpe, queríamos saber cómo se gestionan entonces, hablaba ahorita de eso, del equipo multidisciplinario, los riesgos específicamente en cada territorio, desde los estudios, esto que me decía de peligro, vulnerabilidad y también de riesgo. Ajá, bien. Estos estudios se hacen con grupos multidisciplinarios, porque tienen que ver con muchas disciplinas. Ese grupo multidisciplinario, hay un grupo por cada estudio, por ejemplo, nacional. En Cuba hay un grupo de expertos que están relacionados con los estudios hidrometeorológicos, pero estudios meteorológicos de inundaciones. Eso es el Instituto de Meteorología, el Instituto de Recursos Hidráulicos y expertos de distintas universidades que trabajan en este sentido. Tenemos a nivel de provincia un coordinador con su grupo multidisciplinario para estos estudios especializados. Y en los municipios hay un grupo también multidisciplinario que son los que tienen que ir al terreno, orientados por nosotros desde el Instituto, el equipo nacional, pero también ayudados por los expertos nacionales que pueden estar en distintas provincias. Eso se ha dificultado un poco con la situación económica que tenemos porque es muy difícil viajar de una provincia a otra, entonces, y de La Habana hacia... Me decía, ¿quiénes intervienen entonces en la realización de esos grupos de expertos? Y esto se va a subordinar directamente. Va a haber un coordinador que nosotros tratamos de que pertenezca al SIGMA para que pueda tirar directamente con nosotros. Pero puede ser cualquiera que
el gobierno de la provincia lo asigne allí. ¿Cuánta incidencia tiene entonces el cambio climático en el aumento de eventos que puedan traer estos peligros para todo nuestro país, Miguel? Sí, mira, el cambio climático no es que va a producir más, digamos, va a traer huracanes de más intensidad, sino que el cambio climático, tú sabes que durante todo el origen de la Tierra ha habido muchas épocas con cambio climático, hubo la época de hielo, hubo el deshielo, etcétera. Pero, ¿qué se le añade, qué se le agrega para que sea cambio climático? La actividad del hombre. Desde la revolución industrial, sabes que la producción de gases de efecto invernadero aumentó enormemente y ha seguido aumentando, y qué es lo que está tratando de la ONU poder en los COP, ahora recientemente terminó Exactamente, hablábamos de ello ayer. La eliminación o la disminución, porque la eliminación no va a poder ser posible. Aplacar un poco. Aplacarla, o sea, minimizar el riesgo. Hablemos ahora, Miguel, de los eventos de origen sanitario, que también se refería hace unos instantes. Ejemplo de ellos, ya usted también lo decía, fue la pandemia de COVID-19 que tanto afectó a todo el mundo, no solamente a nuestro país. ¿Qué características presenta este tipo de eventos y cómo se enfoca directamente este estudio? Bien, este estudio se enfoca, primero tenemos que ver qué es un sistema de alerta temprana. Nosotros tenemos el sistema de alerta temprana fundamentalmente en los estudios de origen hidrometeorológico, digamos, para las inundaciones. Nosotros, por ejemplo, podemos tener con tiempo de anticipación qué es lo que va a ocurrir. Si ese huracán viene, no sabemos todavía por dónde va a pasar, pero sabemos que puede tener una categoría superior o inferior y qué cantidad de lluvia puede traer para el territorio. Ahí se mide la lluvia que puede caer, digamos, en 24 horas, en 12 horas, etcétera, y qué nivel va a tener la lámina esa de agua, digamos, 5 centímetros, 20 centímetros, es por aquí, por acá, o te va a tapar completo. Entonces, podemos decir qué características puede tener eso que ya nosotros sabíamos que era un huracán de categoría superior. Y ya por ahí entonces valorar las afectaciones que pudiera tener. Porque en la directiva también viene qué es lo que hay que hacer, cuáles son las fases de estos, por ejemplo, porque nosotros lo que más nos afectan son los eventos hidrometeorológicos. Entonces, por lo tanto, ellos han hecho junto con la Defensa Civil cuáles son las fases, la fase informativa, la fase de alerta, la fase de alarma. Y ahí vamos trabajando. ¿Por qué? Porque en la Defensa Civil somos todos. Entonces la Defensa Civil convoca a estos grupos, pero a que lo vayan dirigiendo, y ellos chequean cómo van los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Inclusive en las inspecciones que ellos hacen a nivel de los territorios, lo primero que revisan es cómo van en los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, qué es lo que te falta hacer en las episodias o en las epifitias. Y ya nosotros tenemos un campo bastante extendido en el país con los resultados de estos estudios, que son una herramienta importantísima para el gobierno, para las organizaciones que están a nivel en los municipios, en los territorios, para conocer qué es lo que tienen que hacer y cómo se tienen. Algo muy importante que lo mencionabas, es que estamos trabajando ya con el enfoque Una Salud. ¿Qué quiere decir el enfoque Una Salud? Es cambiar el paradigma que hemos tenido siempre, que yo trabajo en la parte de salud pública y este laboratorio es para salud pública. Y tú trabajas en el laboratorio para la sanidad animal y trabajas en la sanidad animal. Ya ese paradigma, con el enfoque Una Salud, el paradigma se elimina. Y que tenemos un nuevo paradigma, que es que una salud somos todos. Entonces, usted es la especialista en dengue o en chikungunya, y yo soy el especialista en enfermedades de los animales. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que trabajar en conjunto. En equipo. No hay fronteras
se van a eliminar. Tenemos entonces un proyecto nacional gubernamental, o sea que lo tienen que tener todas las organizaciones del país, de una salud, con el enfoque de una salud. Y cada año, Miguel, ¿verdad? Se percibe que el pueblo, por las experiencias anteriores, desgraciadamente, que hemos aprendido mucho y hay mucha disciplina, mucho conocimiento, ¿verdad? Que eso es lo fundamental en estos casos. En el esfuerzo de lograr soluciones integrales a la gestión esta de riesgo de desastres, surge el enfoque de una salud, ya usted decía, cómo se materializa entonces este mecanismo intersectorial en todo nuestro país, ya lo decía, se unen equipos. Sí, se unen los equipos, pero además de eso, Yanela, nosotros no podemos hacer un estudio para inundaciones, para fuertes vientos, para lo que sea, si no lleva un estudio de percepción, que es lo que a nosotros nos está faltando un poco en el país, que las personas tengan percepción de los riesgos. Como vemos, todavía desgraciadamente no hay, porque vemos que hubo gente que evacuarla al final, donde ya habían sacado. Y que muchas no quieren dejar abandonar sus hogares. Entonces, eso no es fácil. Eso no es fácil. Cambiar la mentalidad es lo más difícil. Pero bueno, nosotros hacemos, y es importantísimo ver los resultados de estos estudios, donde la percepción en la parte oriental es muy diferente a la percepción en la parte occidental. Otra de las cosas que hacemos es que se dan estos estudios, vemos los vacíos que tenemos en todo lo que es la gestión de riesgo de desastre. Y estamos junto con la Defensa Civil, que tenemos un apoyo ahí enorme en la Defensa Civil. Ellos siempre cuentan con nosotros contamos con ellos. Es que es clave también. Es clave, es importantísimo. Entonces, bueno, esto es una lucha de día a día. Gracias a ese esfuerzo y a esa lucha de estos equipos de especialistas, ¿verdad? Afortunadamente, con Melissa no tuvimos pérdidas de vidas humanas. Que lo más importante es salvar la vida humana. Exactamente. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quiera agregar? No, quiero agregar que, por favor, esos estudios existen a nivel de territorio. Los que tengan dudas, los que quieran hacer algún estudio, puede consultar los estudios tanto de origen animal, de origen sanitario, como los de origen hidrometeorológico, como los de origen geológico. Tenemos la suerte de que contamos con la Defensa Civil y contamos con los centros de gestión para la gestión de riesgo. Estos centros de gestión para la gestión de riesgo que existen, deben existir en todos los municipios, pero desgraciadamente todavía no tenemos todo el país completo, porque muchos los hemos hecho con la ayuda de un proyecto internacional, porque no tenemos casi recursos. Pero se está trabajando en ello. Sí, estamos trabajando en ello. Profesor, muchísimas gracias. Conversaba con el profesor Miguel Lorenzo Hernández. Gracias por todas estas acertadas valoraciones en este contexto cubano que vivimos lamentablemente. Ha sido un placer conversar con usted. Y a mí un placer que ustedes me hayan invitado aquí. Muchas gracias. No, gracias a usted, gracias. Gracias por sus consideraciones. Nosotros seguimos juntos al despertar. Justamente vamos entonces a repasar nuevamente con Elier Pila el pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles.